Bienvenido a Happy Psicología. Prepárate para dominar la carrera de psicología viendo vídeos y escuchando audios. ¡Empezamos! Imagina por un momento que el hambre que sintió tu abuela hace 80 años, en un invierno frío y oscuro, pudiera estar determinando hoy cómo tu cuerpo procesa el azúcar o por qué te cuesta tanto perder peso. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Siempre nos han dicho que el ADN es un manual de instrucciones fijo, escrito en piedra desde el momento de nuestra concepción. Pero hoy vamos a descubrir que ese manual tiene notas al margen, párrafos tachados y capítulos enteros cerrados bajo llave. Bienvenidos a Happy Psicología, el podcast con el que podrás aprender psicología gratis. Además, en nuestra app podrás encontrar un psicólogo IA para que le cuentes tus penas y te ayude, meditaciones guiadas y unas píldoras diarias de filosofía budista. Tienes el enlace en la descripción. Soy Cristina. Y este episodio es el último de los 3 que hemos dedicado al capítulo 2 de Fundamentos de la Psicobiología de la UNED, libro que también puedes encontrar en la descripción. Aquí nos adentramos en el revolucionario mundo de la epigenética. Vamos a entender por qué no somos esclavos de nuestros genes, sino el resultado de una conversación constante entre nuestra herencia y nuestra vida. ¿Cómo es posible que una neurona y una célula de tu piel tengan el mismo ADN y sean tan distintas? ¿Puede el estrés de hoy cambiar la biología de tus hijos? Os dejo con Sara y Daniel para que nos abran el mapa del cerebro y la partitura de nuestra vida. La idea que vamos a analizar hoy es, en el fondo es casi revolucionaria, ¿no? Siempre pensamos en el ADN como un manual de instrucciones, que es fijo e inmutable. Pero, ¿y si la clave no está solo en lo que está escrito, sino en cómo se lee? ¿O qué partes se ignoran por completo? Es que esa es la pregunta del millón en biología de verdad. Tenemos aquí unos textos que nos plantean una paradoja que a mí me parece fascinante. Si una neurona y una célula de la piel tienen exactamente el mismo manual genético, el mismo ADN, ¿cómo es posible que acaben siendo tan diferentes? Claro, y la respuesta nos obliga a cambiar el foco por completo. La cuestión no es tanto qué genes tenemos, sino qué genes usamos. Y el concepto que lo engloba todo, y que los textos que tenemos delante exploran, es la regulación de la expresión génica. Que es básicamente el sistema que decide qué se lee y qué no. Exacto. Imagina que cada célula es una editora muy estricta. Recibe el manual completo y directamente tacha el 99%. Se queda solo con la página que necesita para hacer su trabajo. Y lo que vamos a ver hoy es qué tipo de tinta usa para tachar y por qué esa tinta es, prácticamente permanente. Me gusta mucho esa imagen de la editora, porque no está reescribiendo el libro, no cambia las palabras, solo decide cuáles se leen. Y supongo que habrá ediciones temporales y otras que son ya para siempre. Justo. Los textos distinguen dos niveles. Por un lado tenemos la regulación a corto plazo. Son los ajustes del día a día, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Una célula necesita más energía, pues activa un gen. Eso es. Activa los genes para metabolizar glucosa. Cuando ya no los necesita, los apaga. Son como interruptores de luz. Prácticos, reversibles, pero no es eso lo que define la célula. Vale. Chones con la tinta permanente. Exacto. Son esos cambios estables, duraderos, que se fijan muy al principio del desarrollo. Son las decisiones que le dicen a una célula: tú, a partir de ahora, vas a hacer una célula muscular. Olvídate de todos los capítulos sobre cómo ser una neurona o una célula del hígado. Para ti ya no existen. Y es ahí donde nos vamos a meter, en esos mecanismos de silenciamiento. Justo, en esa tinta permanente. De acuerdo, pues vamos a ello. La página 43 de uno de los textos nos presenta dos de estas tintas, o mejor dicho, dos estrategias principales. La primera suena muy química, la metilación del ADN. Y la segunda tiene que ver con cómo se empaqueta todo, la condensación de la cromatina. Empecemos por la primera. ¿Qué es exactamente metilar el ADN? Pues es un proceso bioquímico que es sorprendentemente sutil, pero el efecto que tiene es demoledor. El texto lo describe como una reacción en la que unas enzimas añaden una pequeña etiqueta química, un grupo metilo, a una de las 4 letras de nuestro código, la citosina. O sea, una pequeña marca en una letra concreta. Eso es. Como si le pusieras una diminuta grapa química a esa letra en puntos muy concretos del genoma. Un momento, una simple etiqueta química, una grapa, ¿de verdad es suficiente para silenciar un gen para siempre?
Suena, no sé, casi demasiado sencillo. Es una pregunta excelente porque va justo al meollo del mecanismo. Esa grapa no es un adorno. Actúa como un obstáculo físico a nivel molecular. El texto es muy claro en esto. Dice que esa etiqueta de metilo impide la unión de la enzima ARN polimerasa. Que es la que lee el gen. Exacto. Es la enzima que necesita leer el gen para empezar a fabricar la proteína. Si no se puede enganchar, es como si la partitura estuviera ahí, pero el músico no pudiera poner las manos en el piano. Ah, vale. El gen queda silenciado de una forma muy efectiva. No se puede leer. Punto. Vale, lo pillo. Siguiendo con la analogía del libro, es como si la editora no solo tachara un párrafo, sino que le pusiera una gota de pegamento encima. O una pegatina que dice, prohibido leer. Y lo alucinante es que las palabras siguen debajo, intactas. El código no ha cambiado, pero el acceso a él sí. Es una analogía muy buena, y de hecho la podemos llevar un paso más allá, porque no es solo una pegatina pasiva. Imagina que esa pegatina, además, tuviera como un imán que atrajera a otras proteínas, una especie de guardias de seguridad moleculares. Ah, que refuerzan el bloqueo. Eso es, se acumulan en la zona y se aseguran de que nadie, ninguna enzima curiosa, intente leer ese párrafo. Así es como se consolida el silenciamiento a largo plazo. No es solo un obstáculo, es un obstáculo vigilado. Entendido. Es una estrategia de bloqueo muy específica, gen a gen. Pero los textos hablaban de una segunda estrategia, la condensación de la cromatina. Eso me suena a algo más a gran escala. Y lo es, totalmente. Y es fundamental para entender cómo se organiza el genoma. A ver, el ADN en nuestras células no es una hebra que está ahí flotando. Sería un caos. Un caos absoluto. Imagina casi 2 metros de hilo que tienen que caber en un espacio microscópico que es el núcleo celular. Para conseguirlo, el ADN se enrolla y se compacta de una forma increíblemente ordenada alrededor de unas proteínas y forma una estructura que llamamos cromatina. Vale, es una cuestión de almacenamiento, de espacio. Pero, ¿qué tiene que ver lo apretado o lo suelto que esté ese hilo con que se pueda leer o no? Pues tiene que ver todo. Aquí es donde los textos nos dan una de las claves. Existe una relación inversa entre el grado de condensación del ADN y el proceso de transcripción. O sea que cuanto más apretado, menos se lee. Dicho de una forma más directa, cuanto más apretado y compacto está el ADN, menos se lee, y cuanto más suelto y accesible, más se lee. Es pura lógica mecánica. Como intentar leer un libro que está cerrado y atado con gomas elásticas frente a uno que está abierto de par en par en la mesa. Exactamente, esa es la idea. Las fuentes nos hablan de dos estados de la cromatina. Por un lado, tenemos la eucromatina. Que sería la forma laxa, ¿no? Sí, la forma desenrollada, abierta. Es el ADN que está accesible, donde la maquinaria de lectura puede entrar, engancharse a los genes y transcribirlos. Son las regiones del genoma que la célula está usando activamente. Y la contraparte sería el libro cerrado a cal y canto. Se llama heterocromatina. Es la porción de la cromatina que está súper empaquetada, densa, condensada. Aquí los genes están, literalmente, escondidos en el interior de esa maraña de ADN y proteínas. La RN polimerasa no puede llegar a ellos. Es como guardar capítulos del libro en una caja fuerte. Justo. No solo tienen la pegatina de no leer, sino que están guardados en una caja fuerte dentro de una biblioteca cerrada. Y este mecanismo es potentísimo, porque puede silenciar no solo un gen, sino bloques enteros de cientos de genes, o incluso cromosomas completos. Es el silenciamiento al por mayor. Espera, ¿esto? A ver, me explota un poco la cabeza. O sea, que el destino de una célula no es una orden que recibe, sino una renuncia, se define por todo lo que decide ignorar para siempre. Es un cambio de perspectiva total. No se trata de aprender a ser una neurona, sino de olvidar activamente cómo ser cualquier otra cosa. Has dado en el clavo. Eso es exactamente lo que los textos describen como diferenciación celular. Durante el desarrollo embrionario, partimos de células madre que son como páginas en blanco. Tienen el potencial de convertirse en cualquier cosa. Pero a medida que se dividen, empiezan a tomar decisiones. Y a comprometerse. Eso es. Un grupo de células se compromete con el linaje neuronal, otro con el muscular, otro con el hepático. Y ese compromiso es en realidad un proceso masivo de silenciamiento. La futura neurona empieza a poner pegatinas de metilo en los genes musculares y a empaquetar en cajas fuertes todos los genes de la piel. Precisamente.
Cada tipo celular establece un paisaje epigenético único, un patrón específico de qué genes están silenciados por metilación y qué regiones están compactadas como heterocromatina. Y ese paisaje es lo que define su identidad. Es lo que permite que, partiendo de un único genotipo, que es el mismo ADN completo en todas las células, se puedan generar cientos de fenotipos celulares distintos. La base de nuestra complejidad, vaya. Sin duda. Sin estos mecanismos, seríamos una masa amorfa de células idénticas. Vale, entiendo el proceso de cómo se crea la identidad. Pero para que un organismo sea estable, esa identidad tiene que mantenerse en el tiempo. Mis células de la piel, por ejemplo, se dividen constantemente para renovar el tejido. ¿Cómo se asegura mi cuerpo de que una nueva célula de la piel no se despiste y de repente empiece a actuar como una célula del hígado? ¿Cómo se mantiene esa memoria? Esa es la pieza final del puzzle. Y es absolutamente crucial. El texto lo menciona explícitamente. Estos patrones se heredan. Pero no se refiere a la herencia de padres a hijos, ¿verdad? No. Se refiere a la herencia de célula a célula a través de la mitosis, el proceso de división celular. O sea que cuando una célula se divide, ¿no solo hace una fotocopia de su ADN? No, hace mucho más. Hace una copia del ADN y de todas las anotaciones al margen. El texto lo dice así. Una vez que se han producido, tanto las zonas metiladas como las altamente condensadas se heredan a través de la mitosis. Vale. Esto significa que hay una maquinaria enzimática increíblemente sofisticada que se encarga de que, cuando la célula madre duplica su ADN, también copia el patrón de metilación y el estado de condensación a las dos células hijas. Es una herencia de la interpretación del libro, no solo del texto. Exacto. La célula hija recuerda que es una célula de la piel porque hereda de su madre el manual de instrucciones con los mismos capítulos tachados y las mismas páginas guardadas en la caja fuerte. Es un mecanismo de memoria celular asombroso. Y si te paras a pensarlo, es alucinante. Esto está pasando ahora mismo en nuestro cuerpo billones de veces por segundo. Una coreografía perfecta de copia y pega, no solo del ADN, sino de todas estas instrucciones de lectura. Claro, sin esta herencia nuestros tejidos se desorganizarían. En cuestión de días. Es lo que garantiza la estabilidad de nuestros órganos durante toda la vida. Entonces, si recapitulamos un poco el viaje que hemos hecho a través de estos textos, la idea central es potentísima. La identidad de nuestras células, lo que las hace funcionar como un sistema coherente, no reside en sus genes, que son básicamente idénticos para todas, sino en la capa de información que hay sobre los genes. En un sofisticado sistema de control que decide qué se lee y qué se silencia para siempre. Así es. Estos mecanismos epigenéticos, epi, que en griego significa por encima de, como la metilación del ADN y la estructura de la cromatina, son los directores de una orquesta inmensa. Me gusta la analogía. El genoma es la partitura completa, idéntica para todos los músicos. Pero el director le dice al violín, tú solo tocas esta melodía, y al timbal, tú solo intervienes en este compás, y se asegura de que no se miren las partituras de los demás. Y la herencia de estos patrones es lo que garantiza que la sinfonía se mantenga estable y no se convierta en un caos de ruido con el tiempo. Cada músico le enseña a su reemplazo exactamente qué parte tocar y, más importante aún, qué parte ignorar. Si conectamos esto con la imagen general, esa herencia mitótica es la diferencia entre un simple cúmulo de células y un organismo complejo y funcional. Es lo que construye y mantiene la arquitectura de un ser vivo, asegurando que cada tejido y cada órgano cumpla su función especializada de manera estable a lo largo de décadas. Hay una frase en uno de los textos que me ha dejado pensando. Al describir estos factores epigenéticos, dice que son heredables, bien que de tipo más o menos transitorio. Y esa última parte, más o menos transitorio, me parece una contradicción con todo lo que hemos hablado de permanencia. Es una puntualización crucial y la verdad abre una puerta inmensa. Aunque estos patrones son muy estables para mantener la identidad de un linaje celular durante la vida de un organismo, no son tan inmutables como la propia secuencia de ADN. Ah, claro. La secuencia de A, C, G y T es increíblemente difícil de cambiar. Pero estas pegatinas químicas, estas cajas fuertes, aunque son muy robustas, no son eternas. La palabra transitorio sugiere que, bajo ciertas circunstancias, podrían ser modificables, reversibles o al menos influenciables. Si estas notas al margen
que determinan cómo funcionan nuestros genes, son estables pero no inalterables, ¿qué factores de nuestro entorno, la dieta, el estrés, lo que respiramos, podrían estar sutilmente añadiendo o borrando algunas de esas notas? Esa es la clave de todo. Hoy vamos a meternos de lleno en esa capa de información que va más allá de la secuencia de letras del ADN. El objetivo es distinguir muy claramente entre dos ideas. Por un lado, la mutación, que sería como un cambio permanente en el texto, una errata. Vale. Y por otro, la epigenética, que son, como decías, esas anotaciones heredables que controlan qué genes se leen, pero sin cambiar ni una sola palabra del texto original. Me encanta la analogía. Y los ejemplos que vamos a ver son, bueno, dejan la diferencia clarísima. Vale, entonces, una mutación es como si borras una palabra y escribes otra. Eso es. Y la epigenética es poner una nota que dice, oye, sáltate este párrafo. Pero, y esto es importante, ¿esa nota adhesiva se puede quitar? ¿O una vez que la pones se queda para siempre? Porque eso lo cambiaría todo. Esa es la pregunta fundamental. Y la gran diferencia. Una mutación, esa palabra que reescribes, es en esencia permanente. Arreglarla es muy complicado. Claro. La nota adhesiva epigenética, en cambio, está diseñada para ser dinámica. Se puede poner, se puede quitar o cambiar por otra. De hecho, su naturaleza es ser reversible, adaptable. Entendido. Son mecanismos de regulación, no errores. Por eso se dice que son de carácter transitorio, si los comparamos con las mutaciones, claro. Son interruptores, no cables cortados. Vale, entonces, si estas notas se ponen y se quitan, ¿quién las pone? ¿Y cuándo? Porque si se ponen durante la formación de los gametos, del óvulo y el espermatozoide, eso podría significar que la nota que viene del padre es distinta a la que viene de la madre para el mismo gen. ¿Qué pasaría ahí? Has dado en el clavo de uno de los fenómenos más fascinantes y extraños de la genética, la impresión genómica o imprinting. Es exactamente lo que acabas de describir. Es un proceso epigenético donde ciertos genes llevan una etiqueta química que dice de quién vienen. ¿Cómo? Sí. Un gen puede venir con una nota del padre que dice activado, mientras que la copia del mismo gen de la madre viene con una que dice silenciado. O al revés. Espera. ¿Me estás diciendo que para algunos genes no basta con tener dos copias que funcionen, sino que necesariamente tienes que usar la copia de tu padre y no la de tu madre, o al revés? Exacto. Para esos genes en concreto, el desarrollo normal depende de tener una única copia activa, y tiene que ser la del progenitor correcto. La otra, aunque esté perfectamente escrita y sin mutaciones, está silenciada por esta impresión, y cuando esto sale mal, las consecuencias son dramáticas. Aquí es donde la cosa se pone seria. En el material se habla de un caso clínico muy concreto. Una deleción, la pérdida de un trocito de material genético en el cromosoma 15. Si el cromosoma al que le falta ese trozo lo heredas de tu padre, desarrollas el síndrome de Prader-Willi. Los síntomas son muy claros: obesidad, un apetito que no se puede saciar y cierto grado de discapacidad intelectual. Correcto. Ahora viene mi increíble. Si heredas exactamente la misma deleción en el mismo punto del mismo cromosoma 15, pero esta vez el cromosoma afectado viene de tu madre, A ver. el resultado es un trastorno completamente distinto, el síndrome de Angelman. Y este provoca discapacidad intelectual severa, episodios de risa, problemas de movimiento. Esto es alucinante. Es la misma, idéntica pérdida de material genético. La única diferencia es el origen, paterno o materno. O sea, el ADN que falta es el mismo, pero la enfermedad es radicalmente distinta. ¿Cómo se explica esto? Pues se explica por la impresión genómica. En esa región del cromosoma 15 hay genes que deben estar activos solo en la copia paterna y otros que deben estarlo solo en la materna. Vale. En una persona sana, la copia materna de los genes de Prader-Willi está silenciada, está apagada por la impresión. Pero no pasa nada, porque la copia del padre está activa. Claro, tienes el repuesto, eso es. Pero si heredas la deleción del padre, pierdes esa única copia activa. Y la materna, aunque esté ahí, no puede hacer nada, porque está apagada. El resultado, Prader-Willi. Entiendo. Con Angelman es el escenario inverso, para otro gen en la misma zona. La copia paterna está silenciada y la que se necesita es la materna. Si esa es la que se pierde, aparece el síndrome.
Vale, es como un sistema de seguridad con una sola llave. Y si pierdes esa llave, da igual que tengas una copia perfecta del gen guardada en la caja fuerte, no la puedes usar. Pero me sigue rondando una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué sentido evolutivo tiene esto? Parece un mecanismo, no sé, innecesariamente arriesgado. Silenciar una de tus dos copias de un gen es como quitarte la red de seguridad. Es una pregunta que ha intrigado a los biólogos durante décadas. La teoría más aceptada es la de la lucha de sexos a nivel genético. A veces se le llama la hipótesis del conflicto parental. Postula que los genes paternos y maternos tienen intereses opuestos durante el desarrollo del feto. Intereses opuestos. Sí, desde un punto de vista evolutivo, a los genes del padre les interesa que el feto crezca lo máximo posible para asegurar la supervivencia de su descendencia, incluso a costa de los recursos de la madre. Ah, claro. Por eso, muchos genes paternos que promueven el crecimiento fetal están activados. Y los genes de la madre, al contrario, querrían conservar recursos para poder tener más hijos en el futuro. Exactamente. Por eso, muchos genes maternos que restringen el crecimiento están activados. La impresión genómica sería el campo de batalla de este conflicto. Es un equilibrio delicado. Fíjate, en Prader-Willi muchos de los problemas se relacionan con un descontrol del crecimiento y el apetito. Encaja con la pérdida de genes paternos que regulan esto. Es una teoría, pero explica muy bien por qué algo tan raro ha podido evolucionar. Fascinante. Es como una negociación genética entre los padres que ocurre dentro del hijo. Entonces, este mecanismo, la impresión, apaga genes específicos de uno en uno. Pero me pregunto si el cuerpo utiliza un sistema de notas similar para operar a una escala mucho mayor. ¿Existen mecanismos que puedan apagar, no sé, un cromosoma entero? Sí, y es algo que ocurre en la mitad de la población humana y en las hembras de casi todos los mamíferos. Se llama inactivación del cromosoma X. Las mujeres tienen dos cromosomas X, XX, mientras que los hombres tienen un X y un Y, XY. El cromosoma X es grande, tiene muchísimos genes esenciales. Si las mujeres tuvieran ambos cromosomas X activos en todas sus células, tendrían el doble de dosis de todos esos productos. Y eso sería un problema. Sería letal. Así que el cuerpo necesita una forma de equilibrar la balanza. ¿Cómo lo hace? ¿Elimina un cromosoma? No. Hace algo mucho más elegante. En una etapa muy temprana del desarrollo, cuando el embrión es apenas una bolita de células, en cada una de ellas, uno de los dos cromosomas X se apaga. ¿Se apaga? Para el resto de la vida de esa célula y de todas sus descendientes. Un momento. Has dicho de forma aleatoria. Eso significa que en una célula se puede apagar el X que vino del padre y en la célula de al lado el que vino de la madre. Justo eso, exactamente. La elección es puro azar en cada célula fundadora. Pero una vez que esa célula ha tomado la decisión, por ejemplo, inactivar el X paterno, todas las millones de células que desciendan de ella heredarán esa misma inactivación. Entonces, El resultado es que el cuerpo de una mujer no es genéticamente uniforme, es un mosaico. claro, esto explica algo que siempre me ha fascinado. Los gatos de 3 colores, los gatos barcinos o calicó, son casi siempre hembras. O sea que lo que vemos en su pelaje es literalmente este mosaico genético en acción. Es el ejemplo visual perfecto. En los gatos, uno de los genes principales del color del pelaje está en el cromosoma X. Una gata puede heredar un X con el alelo para naranja y otro X con el alelo para negro. Vale. Durante su desarrollo, en las células de la piel que van a formar una mancha, se inactiva al azar, por ejemplo, el X con el gen negro. Y entonces esas células expresan el color naranja. Exacto. Y en otro grupo de células ocurre lo contrario, y la mancha será negra. El resultado es ese patrón de parches tan característico. Cada mancha es un clon de células que tomó la misma decisión al principio. O sea que todas las hembras de mamíferos, nosotras incluidas, somos una mezcla de dos poblaciones de células. En unas funciona el X de nuestro padre y en otras el de nuestra madre. Esto tiene que tener más implicaciones que el color del pelo de los gatos, ¿no? Nos afecta de formas que podamos notar. Desde luego, piensa en las enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X, como el daltonismo. El gen para ver los colores está en el X.
Un hombre es daltónico o no lo es, porque solo tiene un X. Una mujer puede ser portadora, tener un X con el alelo normal y otro con el alelo para el daltonismo. Y por el mosaicismo. Gracias a este mosaicismo, su retina será un mosaico de células. Tendrá zonas con conos, las células que detectan el color, que son completamente funcionales, donde está activo el X normal, y otras zonas con conos defectuosos. ¿Y qué significa eso para su visión? ¿Ve en color a trozos? Generalmente no, porque suele haber suficientes células normales para compensar y tener una visión del color funcional, pero demuestra que el fenómeno es real y que ocurre en todos nuestros tejidos. Y a veces, este mosaicismo no es tan benigno. Lo curioso es que el proceso no es perfecto. Algunos genes del cromosoma X inactivado consiguen escapar a este silenciamiento y se mantienen activos. Ah, o sea que no es un apagado total. No. Esto añade otra capa de complejidad y ayuda a explicar por qué algunas enfermedades ligadas al X se manifiestan de formas muy diferentes, a veces más leves, en mujeres que en hombres. No es un simple interruptor de encendido y apagado para todo el cromosoma. Vale, creo que con estos dos ejemplos queda meridianamente claro. Si tenemos que extraer la gran revelación de todo esto, no es solo que existan estos interruptores, es algo más profundo. Es que el origen de tus genes, si vienen de tu madre o de tu padre, y el azar de qué copia se usa en cada célula, pueden ser tan determinantes como los propios genes. No somos solo la suma de nuestro ADN, somos la suma de cómo ese ADN ha sido empaquetado y etiquetado. Ese es el mensaje central, y es fundamental recalcar la naturaleza de esas etiquetas. A diferencia de las mutaciones, que son cambios permanentes y a menudo perjudiciales, estos mecanismos epigenéticos son procesos de regulación, programados, ajustados y, crucialmente, reversibles. No son errores. No son errores, son la maquinaria esencial que permite el desarrollo. Sin la inactivación del X, el desarrollo femenino no sería viable. Sin la impresión, genes clave para el crecimiento estarían descontrolados. Son parte del sistema operativo que le dice a una célula madre, tú vas a ser una neurona, y a su vecina, tú una célula de la piel, a pesar de que ambas tienen exactamente el mismo libro de instrucciones. Hemos visto que estas anotaciones se heredan de padres a hijos y de célula a célula en nuestro cuerpo. Son estables, pero también has dicho que son dinámicas, irreversibles. Así que cabe preguntarse, si son anotaciones químicas sobre el ADN, ¿hasta qué punto los factores ambientales a lo largo de nuestra vida, la dieta, el estrés, podrían añadir nuevas notas adhesivas o borrar las que ya existen? Y si eso ocurre, ¿qué podría significar para nuestra salud, para cómo envejecemos o incluso para lo que transmitimos a la siguiente generación? Durante el terrible invierno de 1944, la población holandesa sufrió una hambruna brutal. Años de guerra habían cortado los suministros de alimentos. Décadas más tarde, los científicos que estudiaban los registros de salud de esa época descubrieron algo que no tenía ningún sentido. Los hijos de las mujeres embarazadas durante la hambruna nacieron, como era de esperar, con bajo peso. Pero lo que de verdad fue desconcertante vino después. Los nietos de esas mujeres, la tercera generación, mostraban tasas altísimas de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, a pesar de no haber sufrido nunca esa falta de alimentos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la experiencia de una abuela, su hambre, dejar una cicatriz biológica en sus nietos 2 generaciones después, sin haber cambiado ni una sola letra de su ADN? Esa es exactamente la pregunta que nos abre la puerta a uno de los campos más fascinantes de la biología moderna. La respuesta no está en la secuencia genética en sí, sino en cómo el cuerpo decide leer esa secuencia. Las fuentes que tenemos hoy nos proponen un esquema para entenderlo. Una relación de 3 puntos entre el organismo, el ambiente y la respuesta. Durante mucho tiempo pensamos que la conexión era simple. Los genes del organismo dictaban la respuesta. Pero lo que ese misterio holandés nos desveló es que existe un puente. ¿Un puente? Un mecanismo intermedio que permite que el ambiente, la hambruna en este caso, deje una marca duradera en el organismo. Y esa marca influye en su respuesta biológica a través de las generaciones. Ese puente es la epigenética. Un puente, o sea, una especie de traductor entre lo que vivimos y lo que nuestros genes hacen. Me gusta mucho esa idea. Pues la misión que tenemos por delante es cruzar ese puente. Queremos entender los mecanismos concretos que permiten que el entorno
por así decirlo, escriba notas al margen de nuestro libro de instrucciones genéticos. Notas que pueden cambiar por completo el sentido de la historia sin reescribir el texto original. Vale, vamos a meternos en faena. Si el ambiente puede hablar con los genes, me imagino que no les envía un WhatsApp. Estamos hablando de procesos químicos. ¿Qué es lo que físicamente viaja desde, por ejemplo, una experiencia de estrés o una mala dieta hasta el mismísimo ADN de una célula para decirle, actúa diferente? Exacto, son procesos químicos, señales moleculares muy concretas. Los documentos que manejamos destacan dos mecanismos principales que operan a largo plazo, como si fueran interruptores permanentes. El primero y quizá el más estudiado es la metilación del ADN. ¿La metilación? Sí, es un proceso bioquímico que en realidad es sorprendentemente sutil. Consiste en que una pequeña molécula, un grupo metilo, se adhiere a una de las 4 letras del código genético, en concreto a la citosina. Ojo, no cambia la letra, solo se pega a ella. Espera, es como si alguien viniera y le pusiera un post-it a una palabra en un libro de recetas. La receta sigue ahí, intacta, pero el post-it dice saltar este paso o no leer. Impide que se use esa parte de la información. Es una analogía fantástica. Precisamente. Y lo más fascinante es que la tinta con la que se escribe en ese post-it puede venir de la dieta, del ejercicio, de la exposición a toxinas, del estrés crónico. En el caso de la hambruna holandesa, la falta extrema de nutrientes provocó que se pusieran post-its de metilo en los genes responsables de procesar la glucosa y las grasas. El cuerpo de esos fetos, en esencia, se estaba programando para un mundo de escasez, para ser increíblemente eficiente y almacenar cada caloría. Claro, una adaptación brillante para sobrevivir a la hambruna. Pero, ¿qué pasó cuando esos bebés nacieron y crecieron en un mundo con abundancia de comida? Exacto. Ahí está la clave del problema. Esas marcas epigenéticas, esos post-its, se heredaron a través de las divisiones celulares. El programa de almacenamiento máximo seguía activo. Ya. Y lo más increíble es que, de alguna manera, esa marca se transmitió a la siguiente generación, a los nietos, que nunca vivieron la hambruna. Sus cuerpos seguían ejecutando un programa de escasez en un entorno de abundancia, lo que disparó las tasas de obesidad y diabetes. La nota al margen escrita por el hambre en 1944 seguía dictando la biología en la década de los 90. Eso es alucinante. Entonces, ese es uno de los idiomas que usa el ambiente. ¿Cuál es el segundo que mencionan los apuntes? El segundo mecanismo es más estructural. Tiene que ver con el empaquetado. Se llama condensación del ADN. Nuestro ADN es increíblemente largo, casi 2 metros en cada célula. Para que quepa, se enrolla y se compacta alrededor de unas proteínas llamadas histonas, como si fuera hilo en un carrete. Pues la epigenética puede modificar esas histonas para que el ADN se enrolle de forma extremadamente apretada en ciertas zonas. Me recuerda a cuando empaqueto al vacío la ropa de invierno. La ropa sigue ahí, todos los jerseys y los abrigos están en la bolsa, pero es físicamente imposible sacar uno hasta que no abres la bolsa. La información está, pero es inaccesible. Esa es la imagen perfecta. Si un gen está en una región del ADN que está súper condensada, la maquinaria celular que se encarga de leer los genes simplemente no puede acceder a él. ¿No llega? No llega. Es como si un capítulo entero del libro de recetas estuviera pegado con cemento. No importa lo que diga, nadie va a poder leerlo. Así que tenemos 2 estrategias. La metilación, que pone un post-it del no leer en un gen específico, y la condensación, que cierra con candado un barrio entero del genoma. Entiendo. Son como 2 niveles de control. Un interruptor para una sola luz o el interruptor general que apaga toda una planta del edificio. Entonces, si juntamos todo esto, significa que nuestro genoma no es un guión fijo que seguimos de principio a fin, sino más bien un panel de control lleno de interruptores y reguladores que el ambiente puede ajustar constantemente. ¿Qué consecuencias tiene esto en la práctica, más allá de casos tan extremos como la hambruna? La consecuencia es un concepto fundamental que los textos denominan plasticidad fenotípica. Vaya, plasticidad fenotípica. Suena a concepto denso. A ver si lo entiendo bien. Plástico como moldeable y fenotipo es cómo nos vemos y cómo funcionamos, nuestros rasgos. Significa simplemente que con un mismo ADN nuestro cuerpo es mucho más moldeable por el ambiente de lo que pensábamos. Has dado en el clavo. Es exactamente eso. Es la razón por la que un mismo genotipo, un mismo conjunto de genes, puede dar lugar a fenotipos, a organismos,
radicalmente diferentes. El ejemplo más claro y cotidiano ocurre dentro de nuestro propio cuerpo. La diferenciación celular. Piensa en una neurona y una célula de tu piel. Tienen exactamente el mismo ADN, el mismo libro de instrucciones completo. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que una célula de mi cerebro y una célula de mi músculo tienen el manual de instrucciones completo para ser las dos cosas? Pero cada una solo lee los capítulos que le tocan. Eso es increíble. Precisamente. Durante el desarrollo embrionario, los mecanismos epigenéticos se encargan de apagar de forma permanente los genes musculares en la neurona y de apagar los genes neuronales en la célula muscular. Esas marcas, esos post-its y esos capítulos sellados se copian fielmente cada vez que la célula se divide. Por eso, una vez que una célula de la piel es una célula de la piel, todas sus descendientes seguirán siéndolo. Es la epigenética la que le da a cada célula su identidad y su trabajo. Esto le da una vuelta de tuerca a la idea de la herencia. Siempre pensamos en heredar los genes de nuestros padres, pero según esto, también heredamos el patrón de uso de esos genes. Los textos lo definen formalmente como factores heredables que cambian la expresión génica sin cambiar la secuencia de ADN. Correcto. Y aquí es donde volvemos al principio, al misterio de por qué dos gemelos idénticos con un ADN que es una copia al carbón el uno del otro pueden ser tan diferentes. Claro. Uno puede desarrollar asma y el otro no. Uno puede ser propenso a la ansiedad y el otro tener un carácter tranquilo. Y aquí está la idea que lo cambia todo. Dos personas pueden ser clones genéticos, pero si una crece en un entorno de apoyo y la otra en uno de estrés, sus cuerpos leerán el mismo libro de instrucciones genéticas de formas radicalmente opuestas. El entorno no solo influye, sino que esculpe activamente quiénes somos a nivel molecular. La conclusión es brutal. La epigenética se presenta como un tercer nivel de herencia. No solo está la combinación de genes que recibimos, ni las mutaciones aleatorias, sino también esta capa de instrucciones de uso que está escrita por la experiencia. Es una conversación constante entre nuestros genes y nuestra vida. Una conversación que dura toda la vida y que, como vimos con el caso holandés, puede incluso resonar a través de las generaciones. Abre un nuevo paradigma para entender la salud, la enfermedad y el comportamiento. Entendido. El ambiente puede encender y apagar genes individuales. Pero me imagino que esto se complica aún más, porque a veces la biología no es tan sencilla como un gen, una función. ¿Qué pasa si un gen no hace solo una cosa? Según los apuntes, a veces un solo gen actúa como un interruptor maestro que afecta a un montón de rasgos a la vez. ¿Es eso la pleiotropía de la que hablan? Justo ahí queríamos llegar. Has conectado perfectamente los puntos. Una vez que entendemos que los genes pueden ser regulados, el siguiente nivel de complejidad es entender que no actúan de forma aislada. La pleiotropía es exactamente eso, el fenómeno por el cual un único gen puede influir en múltiples rasgos fenotípicos que a primera vista no parecen tener relación entre sí. Para recapitular este punto antes de seguir, hemos desmontado la idea de un genoma estático. El ambiente no es un mero espectador, sino que a través de mecanismos como la metilación o la condensación del ADN, actúa como un director de orquesta. No cambia la partitura, el ADN, pero decide en tiempo real qué instrumentos suenan más fuerte, cuáles se silencian y cómo se interpreta la melodía general de nuestra biología. Una metáfora perfecta. Si las experiencias vitales, desde la dieta de nuestra abuela hasta nuestro propio nivel de estrés, pueden dejar estas marcas moleculares que modulan la expresión de nuestros genes, ¿hasta qué punto somos programables por nuestro entorno? Y lo que es más crucial, y, esperanzador, ¿son esas marcas permanentes, como un tatuaje genético, o podemos, de alguna manera, aprender a reescribir esas notas al margen a lo largo de nuestra vida? Así que la misión de hoy es desentrañar 3 conceptos clave con 3 ejemplos potentísimos que nos van a romper los esquemas. Vamos a empezar con una idea que ya de por sí es fascinante, la pleiotropía. ¿Qué pasa cuando un solo gen no se conforma con hacer una sola cosa? El gen pluriempleado, podríamos decir. Eso es. Y el ejemplo que analiza el texto es el de la anemia falciforme, que es un caso de libro, y por una buena razón. Vale, pues vamos a ello. ¿Qué es la pleiotropía exactamente? Pues la idea es que un único gen afecta a múltiples rasgos que, a primera vista, no parece que tengan ninguna relación entre sí. Y en la anemia falciforme, ¿cómo funciona esto? Todo empieza con una única mutación, un cambio en una sola letra del ADN en el gen que codifica la hemoglobina.
la proteína que lleva el oxígeno en la sangre. Esa misma. Este pequeño cambio, esta mutación, hace que los glóbulos rojos, en ciertas condiciones, adopten una forma anómala, como de hoz o de media luna. De ahí el nombre de falciforme, claro. Exacto. Y aquí empieza lo que decías, la cascada de efectos. El fenotipo múltiple. O sea, un solo cambio y un montón de consecuencias. Un montón. Por un lado, el efecto negativo. Esos glóbulos con forma de hoz son rígidos, se rompen fácilmente y, lo peor, pueden bloquear los vasos sanguíneos pequeños. Y eso tiene que ser terrible. Lo es. Provoca la anemia, crisis de dolor muy agudas, daño en los órganos. Si heredas 2 copias del gen mutado, la enfermedad es muy grave, a menudo letal. Uf, qué panorama. Pero al principio decíamos que estos mecanismos nos enseñan que los genes no son solo buenos o malos. ¿Dónde está el otro lado de la moneda aquí? Pues aquí viene el giro de guión, que es fascinante. Resulta que las personas que son portadoras, o sea, que solo tienen una copia del gen mutado y otra del normal, Los heterocigotos. eso es, ellos no suelen desarrollar la enfermedad grave, pero a cambio obtienen una ventaja increíble. Son extraordinariamente resistentes a la malaria. ¿Cómo? ¿A la malaria? ¿Y qué tiene que ver la forma de un glóbulo rojo con un parásito? Pues todo. El parásito de la malaria necesita invadir los glóbulos rojos para reproducirse. Es parte clave de su ciclo vital. Ajá. Pero en los glóbulos rojos de una persona portadora, que son, digamos, ligeramente anómalos, el parásito no consigue prosperar. La célula se deforma antes y el sistema inmunitario la elimina, llevándose al parásito por delante. Es increíble. Es como un interruptor maestro, entonces. Al accionarlo, por tener este gen, se enciende la resistencia a la malaria, pero a la vez se activa el problema de la anemia. Una de cal y una de arena, todo desde el mismo gen. La analogía es perfecta. Y esto evolutivamente es una bomba. Explica por qué un alelo que parece tan dañino sigue presente en poblaciones donde la malaria es muy común. Totalmente. Para los portadores era una ventaja de supervivencia brutal. La evolución no juzga, solo sopesa el balance en un entorno concreto. Fascinante. Vale, esto rompe el primer esquema. Un gen puede tener varios trabajos. Pero, ¿y si vamos un paso más allá? ¿Pueden los genes darse órdenes entre ellos? ¿Hay una jerarquía? La respuesta es un sí rotundo. Y el fenómeno se llama epistasia. Aquí ya no hablamos de un gen con varios efectos, sino de genes distintos en sitios diferentes del genoma que interactúan. Y uno, el gen epistático, puede enmascarar o silenciar por completo al otro. Como un jefe que anula la orden de un subordinado. Exactamente. Y para esto, el texto nos trae otro caso que parece sacado de una novela de misterio, el fenotipo Bombay. ¿Qué tiene que ver con los grupos sanguíneos, verdad? Sí, con el sistema ABO que todos conocemos. Sabemos que los alelos A y B dominan sobre el O. Parece simple, Parece. pero resulta que hay un jefe oculto en otro cromosoma que tiene la última palabra, un gen que se llama H. El gen H. De ese no se habla en el instituto. No, desde luego. Y es fundamental. La función del gen H es producir una molécula base, una especie de anclaje, en la superficie de los glóbulos rojos. La llamamos sustancia H. Vale, una base. ¿Y para qué sirve? Pues sobre esa base, sobre la sustancia H, es donde los genes A y B añaden los azúcares que definen si la sangre es tipo A o tipo B. La sustancia H es el lienzo y los genes A y B son los pintores. Entendido. El gen H prepara el terreno. ¿Y qué ocurre en el fenotipo Bombay? Pues que estas personas tienen una mutación en sus 2 copias del gen H. Son HH recesivo. Y eso significa que no producen la sustancia H. No hay lienzo. Ah, Y aquí está la epistasia. Imagina a una persona que genéticamente es AB, ha heredado el alelo A y el B. Debería ser del grupo AB. Pero como es HH, sus pintores, los genes A y B, no tienen dónde pintar. pero un momento. Si a esa persona le hacen un análisis de sangre, ¿qué resultado da? Si no hay ni antígeno A ni B, se comportará como un grupo O, ¿no? Efectivamente. Y esa es una pregunta clave. En un análisis normal, su sangre parece del tipo O. Entonces, ¿por qué no es simplemente un tipo O y ya está? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es de vida o muerte. Las personas del grupo O normal sí tienen la sustancia H, el lienzo en blanco.
Pero una persona con fenotipo Bombay, no. Su sistema inmunitario nunca ha visto la sustancia H. Ostras, claro. Con lo cual, si recibe una transfusión de un donante O normal, su cuerpo la reconoce como extraña y ataca. Solo pueden recibir sangre de otras personas con el mismo fenotipo Bombay. ¡Qué increíble! O sea, esto es fascinante. Es como si el gen H fuera el jefe de la fábrica. Si el jefe, en su forma mutada HH, no construye la base, da igual que los trabajadores, los genes A y B, estén listos con sus materiales. El producto final es cero. Y el gen H, o mejor dicho, su ausencia de función, enmascara por completo a los otros, como si no existieran. Nos enseña que para predecir un rasgo no puedes mirar un gen de forma aislada. Vale. Aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante. Hemos visto genes con varios trabajos y genes que son jefes de otros. Ahora vamos a un gen implicado en algo que nos define como especie: el lenguaje. El gen FOXP2. Hablemos de FOXP2. Es que la historia de su descubrimiento es una pasada. Empieza con el estudio de una única familia en el Reino Unido, conocida en la ciencia como la familia CAE. ¿Y qué le pasaba a esta familia? Pues que a lo largo de 3 generaciones, más o menos la mitad de sus miembros tenían un trastorno del lenguaje muy específico. ¿No era un problema de inteligencia o de oído? No, en absoluto. Era una dificultad enorme para coordinar los movimientos finos de la boca y la lengua para hablar. Se llama dispraxia verbal. Les costaba articular, construir frases, tenían problemas motores orofaciales. Y al afectar a la mitad de la familia, los genetistas dijeron: aquí hay algo hereditario. Herencia autosómica dominante. Es decir, con heredar una sola copia del alelo malo, por así decirlo, ya manifestabas el trastorno. Justo. Y después de un trabajo de detectives increíble, dieron con la causa: una única mutación en un gen del cromosoma 7, el gen FOXP2. ¿Y qué hace exactamente este gen? Porque me imagino que no será el gen del lenguaje, sin más. No, para nada. Esa es una simplificación muy peligrosa. La clave es que FOXP2 es un factor de transcripción. ¿Y eso qué quiere decir? Que la proteína que produce no es un ladrillo, no construye algo directamente. Es un regulador maestro, es un director de orquesta. Ah, vale. Su trabajo es unirse al ADN y activar o desactivar a toda una cascada de otros genes. Entiendo. O sea, una mutación en FOXP2 no es que un instrumento suene mal, es que el director de la orquesta está dando las instrucciones equivocadas a toda una sección de músicos. Esa es la metáfora perfecta. Por eso su efecto es tan profundo. Afecta al desarrollo de circuitos neuronales clave para el lenguaje y el control motor. Pero lo más alucinante es su historia evolutiva. A ver. El gen FOXP2 es muy antiguo. Lo tenemos casi todos los vertebrados. Está muy conservado. Entonces, ¿qué tiene de especial nuestra versión? Pues que en el linaje que lleva a los humanos, justo cuando creemos que surgió el lenguaje complejo, nuestra versión del gen acumuló 2 cambios muy importantes en muy poco tiempo. Y eso en evolución no suele ser casualidad. Nunca. Es una firma clarísima de selección positiva. Sugiere que esos 2 cambios dieron una ventaja adaptativa tan enorme relacionada con el habla que se extendieron por toda la población como la pólvora. Entonces, la historia de FOXP2 no es solo sobre un gen. Es una pista de que algunas de nuestras capacidades más humanas, como el lenguaje, pudieron surgir no por cientos de pequeños cambios, sino por unas pocas mutaciones clave en estos genes maestros. Exacto. Más una revolución genética que una evolución lenta. Cambia totalmente la perspectiva. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos los 3 casos, la anemia falciforme, el fenotipo Bombay y FOXP2, ¿qué imagen general nos dibujan? Nos dibujan una imagen de la genética que es radicalmente distinta de la visión lineal que solemos tener. Nos obligan a ver el genoma como una red densa, dinámica e interconectada. Dejamos de ver los genes como ladrillos sueltos y los vemos como nodos de esa red. Eso es. Si recapitulamos, la pleiotropía nos ha enseñado que un gen puede ser multifuncional, con efectos en cascada. La epistasia nos revela que hay jerarquías, que unos genes dependen de otros.
Y el caso de FOXP2 ilustra cómo un único gen regulador puede tener un impacto brutal en una capacidad tan compleja como el lenguaje. Por lo tanto, esta complejidad génica, si le sumamos además la epigenética, que son esos interruptores que modulan la expresión, es la verdadera base sobre la que se construye la conducta. Es que es la única manera de entender la variabilidad que vemos. Es la interacción constante entre esta red genética y el entorno lo que nos hace ser como somos. Así, el capítulo 2 completo, que abarca desde la herencia mendeliana, con la segregación y recombinación y las mutaciones, pasando por la epigenética, como la metilación, la impronta génica y los efectos de la hambruna, hasta esta complejidad génica que acabamos de explorar, pleiotropía, epistasia y FOXP2, nos ofrece el marco completo que explica la conducta variable, por ejemplo, entre perros y lobos, o los zorros domesticados. Y esto nos lleva a una reflexión final. ¿Has visto efectos epigenéticos familiares, por ejemplo, relacionados con hambruna o estrés en los abuelos? Comenta en las redes de Happy Psicología. Gracias, equipo. Impresionante. A veces olvidamos que somos el resultado de un sorteo genético que lleva miles de años perfeccionándose en la oscuridad de nuestras células. Hoy quiero que pienses en algo muy personal. Si pudieras elegir una sola cosa de tu forma de ser para que tus hijos la heredaran sí o sí, sin fallos, ¿qué elegirías? ¿Tu buen humor? ¿Esa fuerza que sacas para no rendirte cuando las cosas se ponen feas? ¿O quizá tu curiosidad por aprender cosas nuevas? Cuéntamelo en los comentarios de YouTube o mándanos un mensaje al WhatsApp del programa. Me muero por saber qué rasgo vuestro os gustaría hacer eterno. Pero no te vayas muy lejos. En la tercera y última parte de este capítulo vamos a romper el código. Entraremos en la estructura del ADN, las mutaciones y qué ocurre cuando la maquinaria falla. El desenlace de la genética mendeliana está a un solo episodio de distancia. Suscríbete para no perdértelo y nos escuchamos en la gran final del capítulo 2. Grado en psicología, tu carrera ha comenzado. Aprende a fondo la